Resulta pues que Estados Unidos, según las informaciones que nos llegan, piensa atacar a Irán o este fin de semana o el lunes piensan atacar a Irán. Bueno, esas son informaciones que por otro lado uno las razona y piensa que el día primero se le vence a Trump los 2 meses que tenía para informarle al Congreso. Pero por otro lado debemos analizar que Trump controla el Congreso. Ambas cámaras en su mayoría son del Partido Republicano y son manejadas por Donald Trump. Y ese Congreso de Estados Unidos, que también se está presentando como guerrerista, resulta que no quiso retroceder los poderes de Trump sobre la posible invasión que Trump quiere hacerle a Cuba. Pues, dado esa la situación, ahora que resulta que en Donald Trump no se puede confiar, porque internamente dice una cosa, externamente dice otra cosa, piensa una cosa y dice otra, cambia de posición de hoy para mañana, el hombre sufre mucha metamorfosis. Entonces, cuando son personas así que no tienen principio, no tienen ética, no tienen moral, no tienen compromiso. Entonces, cuando son personas así, entonces es bastante difícil creer una posición al 100%. Entonces, como le decía, que ese Congreso no detuvo, no frenó la decisión de Donald Trump, los poderes de Donald Trump de agredir a Cuba. Es decir, que mientras por un lado Donald Trump dijo primero que iba a invadir a Cuba, por otro lado dice no, yo no he dicho eso, borren eso, yo no he dicho eso, por favor, borren eso, yo no he dicho eso. Ahora resulta que el Congreso refrenda la situación. La estrategia de Donald Trump es amenazar, primero dormirse, después de eso de esa amenaza dormirse, como que no va a pasar nada, ya todo pasó, ya está bien. Incluso por debajo el mismo Donald Trump hace esos comentarios a través de los secuaces que tienen, de toda esa bocina apagada que tiene el gobierno de Estados Unidos, de que ya no va a pasar nada, todo se normalizó. Cuando tú te normalizas, que ya tú crees que el imperialismo norteamericano no te va a golpear, ahí es que ellos te dan el golpe. Ahí te dan el golpe de gracia sorpresivamente. Así actúa Donald Trump. Ese fue el caso también de Venezuela. En un momento determinado, los venezolanos en diciembre se relajaron un poco. Y ese relajamiento le costó el poder a Nicolás Maduro Moro y la cárcel en Estados Unidos. Están presos de modo ilegal, pero están presos. Esa es la situación que hay. Entonces, dado eso, no creo que ese sea el caso cubano y que le va a salir tan fácil a los norteamericanos invadir a Cuba como resolvieron ellos en Venezuela. No lo creo que va a ser así. La panorámica que se puede observar en el caso cubano es que los cubanos van a defender esa tierra a sangre y fuego. La van a defender. Y mientras quede un cubano vivo, ahí se va a estar peleando, defendiendo esa revolución, defendiendo el socialismo y defendiendo la patria de José Martí. Esa es nuestra impresión que nosotros tenemos de los cubanos, porque los cubanos no se rinden, pelean hasta más allá de la muerte. Entonces, esa es la situación. Ahora bien, volviendo de nuevo al Medio Oriente, todavía Donald Trump y Netanyahu no afinan los intereses en una misma dirección. Mientras Netanyahu quiere una cosa, Donald Trump quiere otra. Porque ahora mismo Donald Trump está corriendo. Como por ejemplo, él llama a Islamabad
y le dice, oigan, solicíteme una prórroga, solicíteme una prórroga. Entonces, luego sale diciendo que a solicitud de Pakistán, él considera extender la prórroga del plazo del ultimátum a Irán, a solicitud de Pakistán. Mentira, a solicitud de ellos mismos, haciendo rejuego, buscando situaciones para alargar la cosa, hasta que ellos crean prudente estar preparados, porque actualmente se le acabaron sus municiones, no tenían con qué seguir dándole a Irán. Entonces, por esa situación es que ellos salen corriendo y piden la prórroga. Y ahora le da trabajo empezar, porque ellos se han creído que los iraníes están esperando con los brazos cruzados. Los iraníes se están preparando igual que ellos, o mejor que ellos. Los iraníes están buscando más, desarrollar más armas, prepararse mejor, tener armas de mayor alcance. Y se comenta que ya ellos tienen el Guasón 18, que ese misil tiene capacidad de llegar a Estados Unidos. Si esa es la situación y ellos poseen 500 de eso, entonces sería un orgullo para el mundo y para los iraníes lograr que varios de esos misiles piquen en Estados Unidos. Esas cosas no son ni convenientes de un punto de vista humano, pero ¿qué resulta? Es preciso que el pueblo norteamericano también sepa lo que son las guerras, porque ellos solo ven por televisión la cabeza de uno, que de un misil, un brazo por allí, un estómago por aquí. Ellos solo ven eso por televisión. Pero ¿qué resulta? Que todavía ellos no lo han vivido en carne propia, lo que es una guerra. ¿Entiendes? Porque una guerra es cosa seria. Uno se la ve fácil porque uno la ve por televisión, pero en el terreno de los hechos, los que están en la guerra saben lo que es una guerra. Entonces, ante esa situación, si caen 2 o 3 misiles en el propio territorio norteamericano, ellos van a ver gente con una cabeza por allí, otro con el mondongo fuera, otro con un brazo por allí, otro con una pierna por allá. Entonces ellos van a saber ahí lo que verdaderamente es una guerra. Entonces ese pueblo, como lo hacía antes con relación a la carrera armamentista que hace, y como lo están haciendo ahora, que se están manifestando, pero como lo hicieron específicamente cuando la guerra de Vietnam, que el pueblo se tiró a la calle y llegó al mismo Congreso a exigirle a los congresistas que detuvieran la guerra por la cantidad de muertos que llegaban. No que ellos lo vieran morir en su territorio, sino lo que llegaba. Entonces, dado esa situación, desde ese punto de vista es bueno que allá caigan 20 o 50 misiles para que entonces ellos sepan lo que es una guerra, porque a veces el gobierno de Estados Unidos hace una campaña motivando a la guerra y en las encuestas sale que más del 60% quiere la guerra, aunque en este caso ya es impopular la guerra porque no alcanza ni siquiera el 35% de popularidad en estos momentos. Pero no obstante esa situación, si ellos supieran en carne propia lo que es una guerra, que cuando entran en un edificio derrumbado lo que sale es olor a sangre, entonces ellos pensarían diferente. Porque hace más de 200 años que en Estados Unidos no se pelea guerra, que ese pueblo no hubo una guerra interna desde que ellos tuvieron su independencia. Entonces, por tanto, si los iraníes lograron tener ese misil con la ayuda de otros países, es interesante que ellos arrojen misiles al propio territorio de Estados Unidos para que entonces ellos sepan lo que es una guerra y así se detengan la guerra para siempre, porque todas las guerras que se están dando en el mundo son motorizadas, impulsadas por Estados Unidos, de modo directo y de modo indirecto. Son ellos los que asusan las guerras. Entonces, el objetivo de la humanidad es detener las guerras, porque las guerras nada más dan pérdida. Es lo único que dan la guerra, pérdida. Bueno, solo se benefician de ella las grandes empresas armamentistas que son norteamericanas. Solo se benefician de la guerra.
el demás resto del mundo lo que tiene son pérdidas. Entonces, es importante, y ya para concluir con relación, Irán tiene que plantearse y plantear como acuerdo la indemnización de todos los daños que le han causado, que ellos lo están planteando, pero deben incluir que Israel se reduzca a la frontera de 1967. Y además, deben exigir que para ello hablar de la situación nuclear, Israel tiene que desarmarse nuclearmente y permitir la supervisión. Si ellos no ceden en ese sentido, Irán no debe ceder tampoco en ese sentido. Aunque el uranio, Irán no va a ceder ahí, y es una buena postura, porque Irán sabe y está convencido que Estados Unidos tiene miedo a volverse a meter. Porque esa es la realidad que embarga la presente situación. Y por eso que vemos que los plazos se alargan y nunca terminan. Por el terror que tiene Estados Unidos de continuar esa guerra de modo caliente. Y quieren quedarse chantajeando, haciendo bloqueo. Entonces, Estados Unidos pide libertad en el mar, pero ellos tienen bloqueo a Venezuela, tienen bloqueo a Cuba y tienen bloqueo a Irán. No tienen calidad moral para plantear tal situación. Además, todos los pueblos del mundo deben manifestarse contra el sionismo, contra el capitalismo y contra el imperialismo norteamericano. Todos los pueblos del mundo. Exigir a una viva voz la paz. Exigir a una misma voz que cada país solo tenga poder dentro de su propio país. Exigir una misma voz el respeto a la soberanía de cada país.